Y habíamos dicho, cualquier unidad biológica empezaba por las rutas catabólicas, ¿verdad? Las rutas catabólicas son definitivamente importantísimas porque permiten, habíamos indicado, degradar de moléculas más grandes a moléculas mucho más sencillas, pero en el paso la idea es de que se va generando y se va ganando energía. Y desde ya, una de las vías más importantes, sin duda alguna, es la que ustedes están viendo en la imagen, la vía glicolítica, también llamada glucolítica, y que además se la conoce como la vía de Emden, Meyerhof y Parnasse. Precisamente ustedes están viendo en la pantalla a la izquierda al profesor Emden, él es el profesor Meyerhof y él es el profesor Parnasse. Los dos primeros eran médicos con formación de posgrado en el área de la bioquímica y el tercero era bioquímico, evidentemente químico, que abordó las partes de estudio en la biología, en realidad un bioquímico. Ha sido un trabajo monumental el que han desarrollado y sin duda alguna, gracias a ese trabajo, hoy por hoy sabemos lo que sucede desde el punto de vista de esto que estamos viendo aquí. Vamos a ver una más. Ya, no importa, pasaremos rápido esto, ya lo hemos visto. Y ya, ahora sí. Que corresponde a la vía precisamente glicolítica, ¿verdad? Esto ustedes ya lo han revisado y si no lo están haciendo en la asignatura de bioquímica, préstenle toda la atención que puedan, porque mucho de lo que responde más adelante a poder averiguar los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades y las consecuencias que se pueden producir pasa precisamente por el abordaje desde el punto de vista bioquímico y desde ya hoy por hoy molecular, ¿verdad? Así que no queremos que ustedes se formen simplemente como funcionalistas, la idea es que se formen como causalistas. Siempre lo he dicho y lo voy a mantener, el gran problema en todo el mundo, todas las escuelas de medicina son exactamente iguales, es que nos forman desde un punto de vista funcional. En otras palabras, está lloviendo, sí, porque está nublado, ¿se entiende? En cambio, si nos formáramos desde un punto de vista causalista, sería muy diferente. Está lloviendo, sí, ¿y por qué? Porque se ha producido en su momento la condensación de lo que corresponde al agua a través de un fenómeno de evaporación y obviamente cuando alcanza determinadas altitudes esa condensación va a empezar a precipitarse siguiendo las leyes de la gravedad, no puede hacerlo de otra manera, y a partir de ello se condensa en forma de agua que la conocemos como agua líquida, ¿sí? Eso es ir hasta la causa. Lo funcional, si bien camina, pero no es suficiente para explicar los fenómenos que se están dando, ¿de acuerdo? Así que si ustedes abordan este conocimiento manejando los fundamentos bioquímicos y los fundamentos moleculares, les va a resultar sencillísimo más arriba el poder entender y poder lograr acercarse a qué es lo que está pasando, a las causas de las diferentes enfermedades. ¿Listo? Esa es la idea. Y esto es lo que estamos viendo entonces aquí. Me voy a revisar a este lado, perdón, se les cubre un poquito la imagen, pero todos sabemos y hemos dicho que partimos por la glucosa, ¿verdad? La vía glicolítica supone que la glucosa tiene que ingresar en lo que correspondería el interior de la bacteria. Lo mismo lo va a hacer a nivel de nuestras células, tiene que pasar a través de las membranas celulares. En el caso de las bacterias tienen que atravesar las paredes bacterianas y luego las membranas. Las paredes no tienen mayor inconveniente porque ustedes ya han estudiado que esas paredes prácticamente dejan pasar casi todo, parecen la aduana boliviana, ¿verdad? Pasa casi todo, ¿de acuerdo? Hay algo que no va a pasar es porque definitivamente ya excedió la posibilidad de que por su volumen esa molécula pueda pasar, ¿verdad? Pero después pasa prácticamente todo. En cambio, las membranas siempre son, en todo caso, semipermeables, son mucho más selectivas. Por eso es de que aún la glucosa le resulta difícil atravesar las membranas celulares. Lo va a hacer utilizando transportadores o utilizando carriers que le permiten o le ayudan finalmente a pasar al interior de lo que correspondería en este caso en el citoplasma de las bacterias.
Ya atravesando las membranas y luego traslocando esas membranas en lo que es el citoplasma de las bacterias, estas moléculas de glucosa van a ir fosforilándose, no hay otra posibilidad. Y aquí entonces tenemos el primer componente, que es la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, si ustedes recuerdan la clase anterior, se convertía en uno de los metabolitos que habíamos llamado focales, ¿recuerdan? Y es porque a partir de la glucosa 6-fosfato, y como vamos a ver en las próximas láminas, puede la bacteria utilizar otros caminos, no necesariamente el de la vía glicolítica. También dependerá mucho de las capacidades de la bacteria desde el punto de vista de respiración, para que pueda utilizar otras vías que se convierten en todo caso en una especie de, llamaremos cortocircuitos o rutas cortas, para que las bacterias puedan llegar al mismo punto al cual deben llegar. Obviamente no queda aquí todo, ¿verdad? En el momento que tenemos la glucosa 6-fosfato, va a ir a una isomerización de su molécula y va a convertirse, girando la molécula, en la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato todavía se va a fosforilar una vez más con una quinasa, y ahí tienen ustedes a la fructosa 1,6-bis-fosfato. Yo siempre me peleo con los profesores de bioquímica, hablamos idiomas diferentes, porque en la química convencional yo le llamo bisfosfato porque son dos carbonos diferentes los que se van a fosforilar. En este caso es el carbono 1 y el carbono 6. Por eso es fructosa 1,6-bisfosfato, ¿verdad? Y es bis porque hay un grupo fosfato en cada uno de los carbonos. En cambio, en la química convencional llamamos difosfato cuando es en el mismo carbono en el que se van a producir las fosforilaciones. ¿Se entiende la diferencia? Sin embargo, no se hagan problema, porque yo sé que en bioquímica probablemente les van a decir que es glucosa 1 o fructosa 1,6-difosfato. Acéptenlo, no hay problema, ¿de acuerdo? No vamos a pelear por un término. Y a partir de esto de la fructosa 1,6-bisfosfato es que continúa una vía glicolítica interesantísima, porque lo que va a suceder ahí es de que se va a escindir. Piensen que estamos hablando de una molécula de 6 carbonos. Se va a escindir en 2 moléculas, cada una de 3 carbonos. Y de un lado, desde ya vamos a tener a la dihidroxiacetona fosfato, que en realidad es una molécula simplemente de paso, porque esta molécula tiene que interconvertir en el metabolito intermediario que sí necesitamos para continuar la reacción. ¿Listo? Al otro lado tenemos al gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato es el que va a continuar toda la cadena. O sea que la dihidroxiacetona fosfato puede, y de hecho va a hacer esto, va a interconvertir por una isomerasa también en gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? Y cuando ya estamos con el gliceraldehído 3-fosfato, toda una cadena de reacciones que están pasando por una 3-bisfosfato-glicerato, la 3-fosfoglicerato, la 2-fosfoglicerato, hasta llegar a la penúltima molécula, el penúltimo intermediario, que está representado por el fosfoenolpiruvato. Si recuerdan la clase anterior, hemos dicho que el segundo metabolito focal es el fosfoenolpiruvato, ¿cierto? La ventaja del fosfoenolpiruvato es de que sirve para muchas otras cosas en el camino, pero además porque nos permite llegar hasta el último metabolito, que en este caso es el ácido pirúvico o piruvato. O sea que empezamos toda la historia como glucosa y terminamos como piruvato. ¿Se entendió? ¿Cuál es, en todo caso, el fenómeno que aquí nos está ayudando catabólicamente? El hecho de que vamos a tener la posibilidad de que la fuerza reductora va a actuar. Aquí está el nicotina-adenosin dinucleótido reducido. Vamos a ganar nicotina-adenosin precisamente como fuerza reductora. Pero no solo eso, vamos a tener pasos en los que también vamos a tener la ganancia de ATPs. Y de hecho los ATPs empiezan a aparecer en la medida que nosotros vamos bajando. Acá tenemos una molécula de ATP que se va a organizar y aquí tenemos otra molécula de ATP. Esto es, y como chanchullo, acuérdense para siempre, es la famosa fosforilación del substrato. ¿De acuerdo? Cada vez que les pregunten en bioquímica, les hablen donde sea que se está produciendo una fosforilación del substrato, simplemente acuérdense de esta imagen y péguenla
a lo que viene a ser, en otras palabras, la vía glicolítica, y es en la vía glicolítica, estamos viendo aquí, que evidentemente se forman, en este caso, dos moléculas de ATP, ¿de acuerdo? Es decir, que los organismos, las primeras bacterias en su momento, han caminado por esta ruta y han generado el ATP que necesitaban, pero era una generación pobre. Dos, ahora si sumamos con las que vienen del otro lado, porque se va a convertir la hidroxiacetona fosfato, otra vez hemos dicho en gliceraldehído 3-fosfato, serían 4, ¿verdad? Pero sigue siendo muy pobre el balance energético. ¿Le alcanza una bacteria como tal? Sí, pero esa bacteria se tendría que haber quedado como bacteria. En otras palabras, si esto se estancaba aquí, este planeta sería no como Marte, seríamos un planeta menos primitivo. Tendría vida, pero tendría vida microbiana nada más. Y si alguien viene a visitarnos de algún lugar, solo se encontraría con bacterias y quién sabe, algo más, pero eso sería todo, ¿se entiende? Porque no habría la suficiente generación de energía como para poder de ahí en adelante justificar el hecho de que vayamos avanzando a formas mucho más complejas, ¿de acuerdo? Así que entonces, en resumen, cuando yo sigo la vía glicolítica o la famosa Embden-Meyerhof-Parnasse, lo único que estoy haciendo es utilizar la glucosa, llevarla hasta el piruvato, pero con la posibilidad de generar el NAD, el nicotina-adenosindinucleótido, como fuerza reductora, pero más importante que eso, el generar ATP a partir de la fosforilación del substrato. ¿Listo? Nada más, no nos enredamos más con esto. Ahí hemos dicho otras vías, no las vamos a describir completamente, es simplemente para que ustedes vean que existen otras vías. Tenemos, por ejemplo, las pentosas fosfato, ¿recuerdan? O las hexosas monofosfato, hemos indicado que es lo mismo. Aquí, por ejemplo, si yo me fijo, estoy partiendo de la misma manera por la glucosa 6-fosfato, fíjense. O sea, entró como glucosa, pasa a glucosa 6-fosfato, vamos a ir envolviendo para que sea todavía más notorio. Y todavía vamos a dar un pasito más. A partir de la 6-fosfogluconolactona vamos a ir hasta el 6-fosfogluconato. Ni le presten más atención a esto. Simplemente vean que hay otras formas por las cuales las bacterias pueden continuar el paso. Y miren hasta dónde van a llegar después de tantas reacciones. Van a llegar hasta la formación del gliceraldehído 3-fosfato. Vamos para atrás. En Embden-Meyerhof, recuerdan, llegábamos hasta la fructosa 1,6-bisfosfato y se partía en gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Ahí está. Ese gliceraldehído 3-fosfato, a partir del cual continuábamos, podemos nosotros alcanzar a través de este sistema de las pentosa-fosfatos, vean ustedes, desde lo que significa la glucosa 6-fosfato hasta el gliceraldehído 3-fosfato. Todo este conjunto de reacciones interesantes, hermosas, bellísimas, no nos interesan como médicos generales. Cuando alguien de ustedes, ojalá muchas personas quieran ser microbiólogas, microbiólogos, eso será diferente. Meses nos encerraremos con esto, ¿verdad? Pero entre tanto, a nosotros nos interesa saber que hay otras vías que las bacterias pueden utilizar y que vean ustedes, les lleva también hasta el gliceraldehído 3-fosfato. Pero no es la única. Hay otra vía más, la famosa Ender-Dudorov, que ya la habíamos marcado en la anterior clase. Y no se preocupen mucho en cuanto a las imágenes, porque concluyendo esta clase, la persona que está representando a microbiología de parte de ustedes, y si no está esa persona, alguien se puede ofrecer, no hay problema, vamos a conversar con esta persona para pasarles la presentación. Se las vamos a pasar en PDF para que ustedes la tengan y así van a poder revisar los esquemas sin mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Así es más fácil. Así que más bien préstenle atención. ¿Listo? La Ender-Dudorov es una vía interesantísima porque para empezar, vean ustedes, si bien manejan las bacterias vía glicolítica y la de las pentosas fosfatos que acabamos de ver, hay otras bacterias, el caso de Pseudomonas, Azotobacter y el resto de nombres donde destaca claramente Pseudomonas. ¿Por qué? Porque contra esta bacteria ustedes van a tener que lidiar mucho en el futuro. Una de sus especies más importantes es aeruginosa, de Pseudomonas aeruginosa, también le llamamos el bacilo piociánico, porque tiene la característica de producir pigmentos verde azulados.
y de hecho tiene la capacidad, y ustedes tienen en este momento, si les tomamos muestras de sus pieles, tienen Pseudomonas aeruginosa en sus pieles. Si nos tomamos muestras de nuestras mucosas, la mucosa oral, la mucosa nasal, por ahí a nivel de la mucosa uretral, por ahí a nivel de la mucosa vaginal, tenemos Pseudomonas aeruginosa. El gran drama es que cuando un paciente llega al servicio porque ha sufrido quemaduras de primer, de segundo, de tercer grado, facilito las propias bacterias de su piel o de nuestra piel, si no trabajamos con guantes, lo podemos infectar, lo podemos contaminar y empiezan cuadros terriblemente peligrosos porque Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias más terribles contra las que tenemos que luchar. Y para mal de nuestros pesares tiene sistemas de multiresistencia frente a los antibióticos y obviamente eso nos causa grandes problemas. Esa bacteria, Pseudomonas aeruginosa,